Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Primera de Reyes. Y quiero que busque también, por favor, ahí en Mateo capítulo 13. Primera de Reyes 13, del 1 al 10. En este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 13, aquí vemos, voy a leer desde del 1 hasta el 10 nada más. En este pasaje, hermanos, vemos a dos personajes ahí importantes, el varón de Dios y el rey Jeroboam. Pero quiero enfocarme en este rey Jeroboam. Y ayer que estaba leyéndolo, estudiando de este hombre, hermano, da tristeza. Él ya murió y pues no puedo asegurarlo, pero al parecer parece como que está en el infierno, como que se haya ido al infierno. No puedo asegurarlo, pero es muy probable por su dureza de corazón. Y ve uno, hermano, este hombre, la gran insensatez de él. Y yo me puse a pensar, a meditar, y caray, yo era así de insensato en mi juventud. Antes de conocer a Cristo, pues yo era un insensato, así como este hombre. Pero la diferencia es que un día pues conocí al Señor, lo acepté, le creo y sé que voy al cielo. El Señor ha ido obrando en mi vida, ha ido cambiándome, porque comenzó la obra cuando creí en Él, cuando tuve el nuevo nacimiento, y ha ido el Señor haciendo la obra. Dice que el que comenzó la obra en vosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero hubo un momento en que el Señor Jesucristo comenzó la obra en mi persona, y gracias a Dios por ello. Pero este hombre, hermano, nunca hubo un cambio, no creyó y echó la palabra de Dios a sus espaldas, la rechazó, la desechó. Y da tristeza, hermano, da tristeza. Y quiero compartir esto con ustedes. A mí me llegó, me tocó el corazón. Yo sé que el Señor lo puso en mi corazón para que lo compartiera con ustedes, para que no nos pase a nosotros esto, hermanos. Y se lo digo porque les amo, hermano, les amo. Y yo sé, hermano, que todo lo que uno hace hoy traerá consecuencias mañana. Si hacemos las cosas obedeciendo a la palabra de Dios, va a traer buenas consecuencias. Pero si hacemos las cosas desobedeciendo a la palabra de Dios, va a traer malas consecuencias. Es tan sencillo, hermano. Algunas personas dicen, la vida cristiana es muy difícil. Pues sí, hermanos, es muy difícil con nuestras propias fuerzas. Pero en Cristo dice la palabra de Dios que todo lo podemos. Nosotros como humanos no sabemos cómo vivir la vida cristiana. Pero hay que consultarle al Señor, está en su palabra, y hay que pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que Él nos ayude a vivirla. Y será para un buen resultado. De lo contrario, hermanos, y vemos en este hombre, y vamos a estarlo viendo, los malos resultados que trajo a su vida. Ahora, él escuchó la palabra de Dios a través de un profeta, el profeta Ahías. Fue llamado a ser rey de Israel. Y se cumplió la promesa que el profeta Ahías le dio a él, o sea, palabra de Dios a través del profeta Ahías. Le dijo que iba a ser rey de 10 tribus de Israel, porque el reino se iba a dividir. Él iba a quedar con 10 tribus, y al rey nieto de David le iba a dejar solamente una tribu. La otra era los levitas, que son sacerdotes. Se cumplió la promesa o la profecía que le dio, se cumplió. Pero después de que se cumplió, después de que él está como rey, se olvidó del profeta y se olvidó de Dios. Y empezó a hacer las cosas a su manera, como a él le daba la gana. Y fue una desgracia para su vida. Y no solamente para su vida, para su familia también.
toda su familia, la descendencia de él, los exterminaron. ¿Y todo por qué? Por rebelde a la palabra de Dios. Cuando Dios le había prometido que lo iba a prosperar, que Dios iba a estar con él, lo iba a bendecir, pero lo rechazó. Y hermanos, Dios nos ha prometido a nosotros que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Que seamos obedientes a su palabra. ¿Y cómo podemos obedecer a su palabra? Pues hay que leerla, hay que escudriñarla. Cuando yo era joven, pues desafortunadamente a mí nadie me había hablado de Cristo, y si me hablaron, pues fue así muy a la ligera, muy superficialmente. Nunca tuve el privilegio de estar sentado en una iglesia evangélica escuchando la palabra de Dios, o que alguien se tomara el tiempo para ir a evangelizarme y luego discipularme. Pues no, nunca sucedió eso. Yo me acuerdo, hermanos, una ocasión traía yo una camiseta que decía Jesús, y una persona cristiana, porque había un campamento en el pueblo nosotros hacia las montañas, y pues yo no le daba importancia ni me interesaba, pero ahora me doy cuenta, después me vengo a dar cuenta. Y unos jóvenes llegaron a comprar algunas cosas que iban a llevar, y me preguntó que si yo era cristiano. Y yo, pues en mi ignorancia, pero entendía a qué se refería. Y le digo yo, ¿por qué? Me preguntas. Dice, porque por la camiseta que traes, porque dice Jesús. Y yo le contesté con soberbia, hermanos, con soberbia y hasta molesto. Le dije, no, le digo, ese es mi nombre. Pero lo dije así, con soberbia, con orgullo. Y ahora yo pienso, digo, Señor, no entiendo por qué tuviste misericordia de mí. Porque cuando yo dije ese es mi nombre, fue como diciendo, a mí no me interesa tu Jesús, no me interesa tu religión o tu denominación. En realidad no me interesaba ni la religión católica, ni ninguna religión. Vivía en mi orgullo, en mi soberbia. Y yo muchas veces me pregunto, digo, Señor, ¿por qué tuviste misericordia de mí? Pero ¿sabe qué? Lo único que me queda es decir gracias, Señor. Muchas, muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Y gracias a Dios, hermano, porque un día pues el Señor abrió mi oído para que escuchara la palabra de Dios, y no solamente para que la escuchara, para que la creyera. Y ahora, hermanos, mi deseo es obedecerla, y que Dios nos ayude, hermanos, a obedecerla, porque no hay cosa mejor, hermanos, que estar en Cristo y que obedecer a Cristo, obedecer su palabra, obedecer sus mandatos de amor. No hay cosa mejor. ¿Qué mejor puede haber en este planeta? De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Él es el dueño de todo. Vivimos en un planeta que es el dueño, nuestro Dios. Y tenemos la esperanza, hermano, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que morimos y nos vamos con Él a vivir por toda la eternidad. Mas, sin embargo, muchas personas que echan la palabra de Dios a sus espaldas y la tienen en poco, la rechazan, aunque la escuchen, pero no tienen la fe para creerla, no les aprovecha el oír la palabra de Dios, pues pasarán la eternidad en el infierno, por toda la eternidad. Es triste, a mí me da tristeza haber sido como fui, pero más triste y más horrible será ir al infierno por toda la eternidad. Porque a pesar de la vida pasada, gracias a Dios por la misericordia de Él, por su misericordia. Vamos a orar, hermano. Padre, ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, Padre, a poder entender su palabra, ayúdeme a mí a poder exponerla. Yo sé, Señor, que tengo muchas limitaciones, pero usted es todopoderoso. Guíeme a hacerlo para su honra y para su gloria y para edificación de mis hermanos, Señor. Ponga el deseo, Señor, de escucharla, de entenderla y ponerla en práctica en sus vidas. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahí en Primera de Reyes, hermano, capítulo 13, vamos a ver cuando este profeta, el varón de Dios, viene a este rey Jeroboam. Dice, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová
O sea, Dios enviándolo a este profeta, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam, este rey del que vamos a estar hablando, junto al altar para quemar incienso, pero lo iba a quemar a los dioses paganos, a los Baales. Dice, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Quiero que vayamos ahí a Mateo, hermanos, por favor, en el capítulo 13. Mateo 13. Nada más quiero hacer algunos comentarios aquí de este pasaje de Mateo. En el versículo 19, cuando todos lo tengamos, me dicen amén. Y dice la palabra de Dios ahí, cuando alguno oye, y note usted, hermanos, que el Señor Jesucristo es quien está hablando, y Él dice, oye la palabra. O sea, la persona la puede escuchar, la palabra del reino, y no la entiende, dice, viene el malo. Y sabemos que el malo, pues, es el demonio, Satanás. Dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, no da fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, oye y entiende la palabra. Y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Regresemos a Primera Reyes, hermanos. Vemos aquí, hermanos, que el Señor Jesucristo hablando dice que muchas personas van a escuchar la palabra, pero no en todos va a dar fruto. Yo creo, hermanos, que a veces no podemos entenderlo todo, no lo sabemos todo, ni lo podemos entender todo. Pero depende del ser humano, depende de ti, depende de mí. ¿Qué voy a hacer yo con la palabra de Dios? Le voy a pedir al Señor, Señor, ayúdame a entenderla, ayúdame a atesorarla, ayúdame a ser obediente a ella. De ti depende, de mí depende. ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? Vemos aquí que el Señor Jesucristo dice que el que oye la palabra, pero no la entiende, dice, viene el malo y la arrebata, la quita. Muchas de las veces, hermanos, escuchamos la palabra de Dios o leemos la palabra de Dios
y al rato ya estamos haciendo lo contrario a lo que la Biblia nos dice, o lo contrario a lo que hemos escuchado, a lo contrario de lo que hemos leído. ¿Y por qué? Porque el diablo vino, la quitó, y estamos haciendo las cosas en contra de la palabra de Dios, como lo contrario a ella. Y a veces decimos, bueno, pues, ¿quién no falla? ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no peca? ¿Quién no desobedece? Pero hermanos, no estamos supuestos. Estamos supuestos a obedecer la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Estamos supuestos a obedecerla. Dios quiere que la obedezcamos. Pero ¿quién es el que se encarga de llevarnos a desobedecerla? Pues el malo. El Señor Jesucristo lo dijo. El malo viene y quita lo que fue sembrado. ¿Qué fue lo que fue sembrado? La palabra de Dios. Cuando está siendo predicada, la palabra de Dios está siendo sembrada. Cuando la estamos leyendo, cuando la estamos escuchando, la palabra de Dios está siendo sembrada en nuestros corazones. Y el diablo viene y la quita. ¿Para qué? Para que no la obedezcamos. Para que hagamos conforme a nuestros deseos, a nuestro corazón, a nuestra carne, a nuestra mente carnal. Y de ti depende, y de mí depende, de nosotros depende. Si le vamos a permitir al diablo que la arranque y que sigamos haciendo las cosas a nuestra manera, y después tendremos que pagar las consecuencias. Después pagamos las consecuencias. Y después vamos a poder, tal vez vamos a llorar. ¿Y por qué fui así? ¿Por qué? ¿Por qué hice así? Bueno, pues por rebelde, por cabezón, porque no quisimos obedecer a la palabra de Dios. No quisimos ponerla en práctica en nuestra vida. Este rey, hermanos, Jeroboam, es triste la situación, da tristeza, aunque él pues ya murió, él no existe, hace ya cientos de años que él pasó a la historia, pero su alma aún está con vida, aún está viviendo. Si está en el infierno, pues está sufriendo las consecuencias aún, y las va a sufrir por toda la eternidad. Algún día saldrá a pararse en el trono blanco, a ser juzgado y luego ser lanzado al lago de fuego, y continuará pagando las consecuencias por toda la eternidad. Yo ayer que estaba viendo este pasaje y me dio mucha tristeza, pues por él ya no hay remedio, y pues sí da tristeza, pero ¿qué podemos hacer? No se puede hacer nada. Él decidió ser así, y se perdió y está ahí. No podemos cambiar ninguna situación, pero me dio tristeza por mi vida. Y luego pensé y recapacité, digo, Señor, gracias porque tuviste misericordia de mí. Y gracias porque tuve la oportunidad. Bueno, él también tuvo la oportunidad, porque yo le di la oportunidad al Señor de que me salvara. Y porque continúa uno creciendo, continúa uno aprendiendo, continúa uno deseando ser mejor para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que ser, hermanos. Tener ese deseo, quiero ser mejor, no quiero ser como ayer, quiero ser mejor. Y debemos de tener ese deseo de querer ser mejor. A veces, hermanos, por la insensatez, este hombre, hermanos, él fue un hombre, o es un ejemplo de la insensatez del ser humano. Él lo podemos usar como ejemplo de insensatez, un insensato. Ahora estas personas insensatas escuchan la palabra de Dios, oyen la palabra de Dios, pero no la creen. Y por lo tanto, porque como no la creen, no tienen temor de ella. Y continúan viviendo de la manera que a ellos mejor les parece. Porque no hay temor de la palabra de Dios. No la creen. Ya hasta muchas veces se burlan, se ríen. Cuando se les predica, o cuando se les amonesta, o cuando se les enseña, se ríen, se burlan. Se burlan del predicador. Se ríen. No la creen, entonces no tienen temor de Dios. No hay temor de Dios. Pero imagínate en aquel día cuando te pares delante del Señor. Cuando te pares delante de Dios a dar cuentas. Imagínate. Qué terrible. El Señor Jesucristo dijo algo en Mateo 7:26, no lo busque, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó la casa o su casa sobre la arena.
El que las oye y no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato. O sea, la escuchan, pero no les aprovecha. Porque no hay fe para creer, no hay la fe. Y yo creo, hermanos, que Dios está esperando que nosotros le pidamos. Dios espera. Dice el Señor que todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesús, Él nos lo va a dar. Especialmente cuando es algo conforme a su voluntad. Todo lo que pidamos a Dios conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y si nos oye, podemos tener la plena seguridad de que Él va a contestar nuestra petición, porque es conforme a su voluntad que nosotros seamos mejores cristianos cada día, ¿cierto? Es su voluntad, hermanos. Es su voluntad que seamos buenos siervos, mejores cristianos, que estemos creciendo espiritualmente. Es su voluntad. Ahora, hermanos, este hombre, todo lo que le pasó a Jeroboam, él escuchó la palabra, vio milagros, vio el cumplimiento de la promesa que él iba a ser rey, y que el reino se iba a dividir. Se dividió el reino. Él vino a ser el rey de una de las divisiones del reino, pero no le importó, no le importó. La insensatez de él. Este Jeroboam, hermano, era un servidor del rey Salomón, era un hombre joven, era trabajador, era esforzado, era valiente, y Dios lo escogió. ¿Por qué lo escogió a él? Bueno, no lo sabemos, eso Dios lo sabe. Pero Dios lo escogió a él, así como te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, para que vengamos y escuchemos la palabra de Dios. Pero no solamente quiere que la escuchemos, quiere que la pongamos en práctica. Que aprendamos y que la pongamos en práctica, que estemos dispuestos a servirle, a mejorar, a dejar aquello que sabemos que es pecado y que nos está estorbando, nos está atrasando para servirle al Señor. Tú lo sabes, yo lo sé, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos estorba, qué es lo que está estorbando, para que podamos ser mejores cristianos y mejores siervos de Dios. Tú lo sabes. Dios te lo ha mostrado y Dios te lo está recordando en este momento. Este hombre, este rey, Jeroboam antes, después viene a ser el rey Jeroboam, Dios lo escogió y lo llamó para ser rey sobre Israel, sobre el pueblo escogido de Dios. Veamos, hermanos, en el capítulo 11, por favor, verso 28. Dice, ¿estamos ahí, hermanos? Primera de Reyes 11:28 dice, y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón, él era un siervo de Salomón, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció, pues, en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita. Y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo, ¿quién, hermanos? Jehová. Porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y a ti te daré 10 tribus. Ahora esa palabra, hermanos, se cumplió. Así dijo Jehová. En el capítulo, ahí mismo en este capítulo, en el versículo 37, verso 37 dice, lo tenemos, hermanos, ¿verdad? Dice, yo pues te tomaré a ti
y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma. Vean la promesa, hermano, que este profeta le está dando a este hombre. Ahora, el profeta no era como los profetas de hoy, ¿verdad? Que te dicen, te voy a prosperar y que traes una ofrenda de $100 y el Señor te la va a multiplicar por 100. O si la traes de 1000, pues te la va a multiplicar por 100 veces. Y pues la gente ahí va, ¿verdad? Porque hoy se da mucho eso, los profetas, los apóstoles y todo eso, que son falsos. Pero este era un verdadero siervo de Dios, hermanos. Este era un verdadero profeta. Y vea lo que dice, yo pues te tomaré a ti. O sea, Dios hablando a través del profeta. No es que el profeta está diciendo yo, no. Está diciendo la palabra que Dios le había dicho. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma. Tú vas a ser el rey de esas 10 tribus y serás rey sobre Israel. Pero fíjese lo que le dice en el verso 38. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare. Si prestares oído, o sea, poner atención a la palabra del Señor. Pero no solamente poner atención, dice, y anduvieres en mis caminos. Ahora, ¿quién le está hablando aquí, hermanos? Dios, ¿verdad? ¿Verdad que es Dios? Dios le está hablando a través del profeta, por supuesto. Dice, y anduvieres en mis caminos. Hermanos, ¿no es la voluntad de Dios para nosotros también poner atención a la palabra y obedecerla? ¿Verdad que sí? Es la voluntad del Señor. ¿Pero por qué o para qué? Para bendición de nosotros. Es para el bien nuestro, hermanos. Es para nuestro propio bien. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, hermanos, ¿quién es el beneficiado? Pues yo. Y luego los que me rodean. ¿Verdad que sí? Cada uno, hermanos, tenemos a alguien que está cerca de nosotros. Yo tengo a mi esposa, que pues ya los hijos ya se fueron, pero está mi esposa conmigo. Si yo soy obediente a la palabra de Dios, primero me bendice a mí y también mi esposa recibe bendición. Y si ella la obedece, pues la bendice a ella y a través de ella yo recibo bendición. ¿Verdad que sí, hermanos? Hay bendición mutua cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Hay bendición en la pareja, hay bendición en la familia. Pero si la mujer quiere estirar para... No, pues que el hombre quiere obedecerla y la mujer no quiere, hermano, va a haber un problema. Hay un problema. Y después sabe quién va a pagar las consecuencias, pues el desobediente y los demás que están ahí en el vínculo familiar. En este caso, los hijos. O si la esposa quiere obedecer la palabra de Dios y el hombre no quiere... Pues Dios tendrá misericordia, Dios tendrá bendición para la mujer, pero el hombre va a pagar las consecuencias y luego los hijos pues también. Porque los hijos, especialmente los niños o los jóvenes, se van a querer ir por donde va el desobediente. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Ellos quieren ir por donde va el desobediente porque se les hace más fácil y se les hace mejor. ¿Por qué? Porque el diablo lo pinta más bonito. El diablo pinta la desobediencia mejor y este es el mejor camino. Pero eso es lo que el diablo le hace creer a la persona, que es mejor, así lo pinta el diablo. Pero después trae tremendas consecuencias y después vas a llorar. Y vas a decir, ¿por qué no obedecí? ¿Por qué no fui obediente? ¿Por qué no puse atención? Y no solamente poner atención, obedecer a la palabra de Dios. Estamos a tiempo, hermano, de comenzar. Estamos a tiempo. No seamos como este hombre, Jeroboam. Ya dice el verso 38, sigo leyendo, dice, y si prestares oído, Dios hablándole, a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo. Dice, yo estaré contigo. Vea qué tremenda promesa, hermanos. Yo estaré contigo, dice el Señor. Amén. Yo estaré contigo. De la misma manera, hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, yo estaré contigo. Y luego dice, continúa diciendo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. O sea, tú vas a ser el rey. Tú vas a ser el rey. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que el Señor le pedía? Estar atento. ¿Estar atento a qué? A la palabra de Dios, a la palabra del Señor. En todas las cosas que Dios le mandare. Ahora, hermanos,
Este hombre cometió terribles errores, tuvo miedo y luego después comete tremendos errores, consulta a los ancianos ahí, a su séquito, y pues esa gente lo guía por el camino equivocado. Tal vez él era muy ignorante en cuanto a la palabra de Dios. ¿Pero qué tenía que haber hecho? Bueno, ¿quién fue el que le llevó el mensaje? Ahías, ¿verdad? El profeta Ahías. Caray, hay promesas, Dios me está pidiendo esto, ya Dios me cumplió, ya Dios cumplió su promesa de que yo iba a ser rey, ya soy rey, ya soy el rey, pero no sé qué hacer. ¿Cómo voy a obedecer a Dios? Bueno, llama al profeta Ahías, así de sencillo. Nuestro profeta Ahías es este, hermanos. Este es nuestro profeta Ahías, la palabra de Dios. Hay que consultar a Dios y también, hermanos, en oración. Señor, no puedo, me falta sabiduría, no tengo la sabiduría, no sé cómo hacerlo. Señor, por favor, ayúdame, guíame a la verdad, porque es una promesa de Dios. Dice que el Espíritu Santo iba a venir para guiarnos a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Hermanos, y pues no hay pierde. Pero ¿sabe qué? Pues comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y este hombre, hermanos, va y consulta a quien no debe de consultar. Va y consulta a quien no debe de consultar. Y no sabía, pues solamente tenía que llamar a Ahías. Oye, Ahías, ¿cómo vamos a hacer aquí? Yo no sé, no tengo la experiencia. Dios quiere que lo hagamos a su manera. Bueno, pues Ahías tenía que haber consultado a Jehová. Y le aseguro que Jehová le hubiera dado respuesta y dirección y todo hubiera salido a la perfección. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Si yo quiero andar en sus caminos, hacerlo recto delante de sus ojos, guardar sus estatutos, sus mandamientos, pues hay que consultar a Dios, hermanos. Porque no sabemos cómo. A veces no entendemos la palabra de Dios. Pero Dios nos da la sabiduría, hermanos, para que podamos hacerlo. En el capítulo 12, versículo 25, hermanos, por favor. Veamos ahí, hermanos, este rey, Jeroboam, ya ahora es rey. Dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de ahí, reedificó a Penuel. Ya este hombre ya es rey. Ya pasó el tiempo, ya es rey. Ya está como rey. ¿Qué es lo que hace? Toma autoridad, reedificó a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y luego salió de ahí y reedificó a Penuel. Ya tenía él la autoridad, el poder. Ya estaba en la posición de rey. Y luego dice el versículo 26, y dijo Jeroboam en su corazón, ya le dio cabida al diablo y se dejó llevar por su corazón. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Más que todas las cosas. Dice, ¿quién lo conocerá? El Señor dice, yo lo conozco. Engañoso es el corazón del hombre. Hermanos, no nos dejemos llevar por nuestro corazón. Hay que obedecer la palabra de Dios, hermanos. Hay que ser obedientes a la palabra del Señor. Y este hombre dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Ahora se volverá el reino a la casa de David. Pero Dios le había prometido que eso no iba a pasar, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Dios le había dicho que que le iba a poner casa firme. Pero si la creyó en el momento, probablemente sí la creyó. Después se le olvidó. Tuvo temor, le entró el temor, la duda, y dice, en el versículo 27, dice, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. O sea, le entró la duda, le entró el miedo, la desconfianza, y que dijo, pues hay que hacer algo aquí. Hay que hacer algo. ¿Y qué fue lo que hizo, hermanos? Vean lo que dice el verso 28. Dice, y habiendo tenido consejo, o sea, va y busca consejo.
Buscó consejo de su séquito, de las personas que estaban ahí, de los consejeros, de los ancianos de Israel, y pide consejo. ¿Y qué consejo le dieron? Pues hizo 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ve, hermano, la torpeza. Se deja llevar por los pensamientos de su corazón. Le dio miedo, me van a matar, este pueblo se va a regresar allá con su rey, con el rey Roboam, y luego a mí me van a matar. Pero hermanos, Dios le había prometido que eso no iba a suceder. ¿Verdad que sí? Vimos en los versículos anteriores que leímos, en el capítulo 11. Vean lo que dice el capítulo 11, verso 38. Dice: si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Nos damos cuenta de la promesa de Dios, hermanos? Había cumplido la promesa del Señor para que Él llegara a ser rey. Se dividió el reino, como Dios lo había dicho, viene a ser rey, lo demás también se iba a cumplir. Era un hecho. Pero él le entró la duda, no confió en la palabra, no confió en esa promesa, empezó a tener miedo en sí, y va y busca consejo de los hombres. ¿Qué hago? ¿Cómo le hacemos aquí? Esta gente se va a regresar, me van a matar a mí. ¿Qué hacemos? Muy fácil. Hazte 2 becerros. Y que ya la gente no vaya para allá. Y aquí adoran los becerros. Y te inventas ahí unas fiestas ahí y todo. Y aquí los entretenlos, así como lo hacen muchas iglesias, entreteniendo a la gente para que la gente no se vaya. En lugar de predicar la palabra de Dios. ¿Verdad, hermanos? En lugar de predicar la palabra de Dios, que es nuestra responsabilidad como siervos de Dios, como cristianos, pues entretener a la gente para que no se vaya. Y eso es lo que hacen muchas iglesias, hermanos. Y eso es lo que este hombre hizo. Vamos a entretenerlos con fiestas paganas, con ídolos, y para que no se vaya. Y tranquilo no. Tranquilo por el momento. Pero después vinieron terribles consecuencias. Tremendas consecuencias. Dice, versículo 29, dice: y puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes 8, el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y así estaba este hombre haciendo estas cosas. En eso después pues es cuando llega este varón de Dios, este profeta, lo exhorta, se enoja, dice prenderle, y se le seca la mano. Un milagro, ¿verdad? Negativo, pero fue un milagro, se le secó la mano. Después le pide al profeta que por favor ore por él para que su mano sea restaurada. Ora a tu Dios, a Jehová tu Dios, y la mano le fue restaurada. Otro milagro. Enseguida se quiebra el altar donde estaban haciendo el sacrificio, se partió. Otro milagro. Y no le aprovechó, hermano. No le aprovechó. Terrible, tremendo. Cuánta paciencia y cuánta misericordia de Dios, hermano. Porque todo esto que sucedió en el capítulo 13 fue por la misericordia de Dios.
para que nos demos cuenta de que Él es real y que Él nos ama y que Él no quiere que continuemos en el camino que llevamos de acuerdo a nuestra propia mente. Para que recapacitemos y hagamos las cosas como Él quiere y como Él manda. Cuán bueno es nuestro Dios, hermano, cuán amoroso, cuán paciente, cuánta paciencia tiene nuestro Dios. Jeroboam ve con sus propios ojos el poder de Dios, pero no le aprovechó. En el capítulo 14, vamos a leer, hermanos, ahí todo el capítulo 14, del 1 al 18. Dice, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Un hijo de Jeroboam cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y vea a Silo, porque allá está el profeta Ahías. Ahora sí se acordó, ¿verdad?, que había un profeta. Ahora se acuerda que hay un profeta. Ya pasaban muchos años, ya el profeta era un anciano, pero la manda disfrazada para que no te conozcan que eres mi esposa. Le daría vergüenza, no sé cuál sería la razón, ignoro. No lo sé, pero la manda disfrazada. Y dice, vea lo que dice, allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. ¿Se imaginan? Y toma en tu mano 10 panes y tortas, una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra mujer de Jeroboam. Qué sorpresa, ¿verdad? ¿Por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Caray. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel. Por cuanto yo te levanté del medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa,
el niño murió. O sea que inmediatamente, pum, se cumple lo que Dios dijo. Pero ni así, no les aprovechó. Dice, y lo enterraron y lo endecharon todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Ahora en el capítulo 15, hermanos, por favor. Verso 25 al 30. Dice, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá. Y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, no el profeta, es otro Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él. Se levantó contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató, pues, Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Toda la palabra se cumplió. ¿Qué nos da a entender, hermano? Que la palabra de Dios se cumple. Se cumple. ¿Hacia dónde, hermanos, tenemos que dirigirnos? Pues hacia la obediencia al Señor, hacia la obediencia. Termino con esto, hermanos. Obedece la palabra de Dios. Obedécela. ¿Quién llamó a Jeroboam a través del profeta? Dios, Jehová. ¿Quién te llamó a ti? ¿Quién me llamó a mí para que seamos cristianos? Dios, el Padre Celestial, a través de Jesucristo. A través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jeroboam, hermano, viene solamente, o manda a la mujer, al profeta Ahías, solamente para pedirle un favor. Ni siquiera tuvo el valor de ir personalmente. Manda a la mujer y la manda disfrazada. No tuvo el valor para ir personalmente a buscar al profeta. Hermanos, habiendo visto tantas cosas, después muere el hijo, hermanos, era para que de rodillas hubiera caído o hubieran caído, Señor, perdóname, la regué, me equivoqué, cometí tantos errores. Si el profeta Ahías ya había muerto, pues buscar a otro profeta o buscar directamente a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Buscar directamente a Dios. Cuando tú o yo, nosotros sabemos que estamos haciendo algo que es desobediencia a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Venir al Señor. Señor, perdóname y ayúdame, Señor. Yo necesito tu ayuda. Yo no quiero continuar haciendo así porque esto me va a traer consecuencias. A mí, y no solamente a mí, a los que estén cerca de mí también. Hay que pedir ayuda al Señor, hermanos. ¿Qué es lo que nos viene a la mente aquí si decimos, caray, pues este hombre cometió tantos errores, como dije hace un momento, la regó bien regada, como decimos, la regó. Pero ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho usted, hermanos, cuando él viene a ser rey y no sé qué hacer? Pues ir al profeta, ¿verdad? Buscar al profeta Ahías. Ahías, no sé qué hacer aquí, ¿cómo hacemos? Ayúdame, consulta al Señor y para tener dirección, ¿cómo vamos a hacer las cosas? Pero ¿qué fue lo que hizo? Se dejó llevar por su propio corazón, por sus propios pensamientos. Y busca consejo de otro hombre débil igual que él, o peores que él.
No, pues hazte 2 becerros, dale así, dale asado, y sales del problema, no te preocupes. Y por el momento sí salió del problema, aquella gente ya no fue a Jerusalén, pero terribles consecuencias le vinieron en el futuro. Y eso es lo que nos pasa hoy en día, hermano, porque mire, la palabra de Dios no falla, dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Pero si siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así es de que si estamos sembrando para la carne, de la carne, vamos a segar corrupción. Vamos a segar, hermanos, problemas, situaciones difíciles para un futuro que después, ¿cómo nos va a doler, hermanos? ¿Cómo nos va a doler? Se lo digo por experiencia, hermanos. No se lo digo porque me lo platicaron, ni porque le pasó a ella, no. Se lo digo por experiencia, hermano. Y yo creo que ustedes han tenido experiencias así también. De que hacemos cosas malas, bueno, si fue antes de conocer al Señor, y hermanos, ¿qué cegamos de eso? Por lo malo, consecuencias. Pues hermanos, no dejemos que la vanidad y el orgullo llenen tu corazón. No dejes que la vanidad y el orgullo llenen tu corazón, porque de eso vas a cegar corrupción. Llena tu corazón de la palabra de Dios, hermanos. Llena tu corazón de la palabra de Dios y obedécela. Así de sencillo, obedécela. Si no entiendes algo, mujer, pregúntale a tu marido. Si no lo entiende el marido, pues arrodíllese y oren al Señor. O si quieres preguntarle a alguien más que tenga un poquito más de conocimiento, hazlo, está bien. Pero que te expliquen de acuerdo a la palabra de Dios, no filosofías. Que te expliquen con pasajes bíblicos. Y ahorita, hermanos, hay tanta herramienta que nos ayuda. Pero no dejes, hermano, no dejes que tu orgullo se apodere de tu corazón, tu vanidad, porque vas a pagar las consecuencias después. Deja que sea Dios quien tenga control de tu vida. Deja que el Señor guíe tu vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este ejemplo de este hombre, que nos damos cuenta, Señor, que por su insensatez pagó terribles consecuencias. Señor, nosotros, gracias por la misericordia suya, estamos aquí, pero necesitamos arreglar cosas, enderezar cosas, necesitamos ser mejores, Señor. ¿Y a dónde iremos? ¿A dónde iremos para poder mejorar lo que hay que mejorar? Pues a usted, Señor, su palabra, a usted. Ayúdenos, Padre, y ayúdenos no solamente en este momento, sino ayúdenos a estar en esa constante comunicación con usted, con esa constante comunión, buscándole, pidiéndole, Señor, necesito su ayuda, necesito su ayuda, necesito su ayuda, porque la necesitamos constantemente, Señor. Padre, se lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén.